La fotografía se ha convertido en una parte integral de la vida actual. Las personas modernas toman miles de fotos, pero luego ni siquiera las revisan. Antes, las cosas eran diferentes, y cada foto valía literalmente su peso en oro. En esta recopilación, te invito a conocer fotografías interesantes que esconden historias humanas genuinas y trágicas. Estas fotografías fueron tomadas en la década de 1920 en Estados Unidos. En ellas se pueden ver a jóvenes sonrientes que pintan las esferas de relojes. Sin embargo, ninguna de ellas sospechaba que este trabajo ponía en peligro mortal sus vidas. La historia, que se hizo famosa bajo el nombre de Las Chicas del Radio, comenzó en la década de 1920, cuando la compañía United States Radium Corporation abrió fábricas en varias ciudades estadounidenses para producir relojes con esferas luminiscentes. Para pintar los números, se usaba una pintura con radio llamada Undark. Ninguna de las trabajadoras fue advertida sobre el peligro del radio. De hecho, trabajaban con su ropa habitual sin ninguna protección contra la radiación. Lo más terrible era que las obreras humedecían las puntas de los pinceles con sus labios para mantener la precisión de los trazos. Algunas, por diversión, incluso se pintaban las uñas y los dientes con la pintura para que brillaran en la oscuridad. Años después, todas las jóvenes que trabajaban en la fábrica comenzaron a notar un deterioro en su salud. Muchas fueron diagnosticadas con enfermedades como anemia y necrosis de la mandíbula, y 15 de ellas desarrollaron enfermedades terminales. No pudieron ser salvadas. A pesar de las demandas judiciales, las fábricas de la compañía United States Radium Corporation continuaron operando hasta el año 1939. Las víctimas recibieron pequeñas compensaciones, mientras que los dueños de las fábricas nunca fueron castigados. Las fiestas temáticas son un entretenimiento muy popular entre las personas modernas. Sin embargo, ninguna de ellas puede compararse con el baile de máscaras que organizó en 1972 la familia Rothschild, una de las familias de banqueros alemanes más ricas. Las fotografías de este evento siguen causando conmoción hasta el día de hoy, y no es casualidad que esta fiesta fuera llamada el baile de Satán. El baile tuvo lugar en la mansión ancestral de la familia Rothschild. Al evento, por supuesto, solo fue invitada la élite de la sociedad, lo que le otorgó un aura aún más exclusiva. La atmósfera inquietante de la celebración no solo fue creada por los disfraces y las máscaras. Se dice que en la mesa, entre los platos, había muñecas rotas que simbolizaban rituales satánicos. Sin embargo, la estilización de la apariencia de la familia y sus invitados también merece una mención especial. La anfitriona decidió aparecer con la imagen de una víctima ofrecida a Baphomet, y para ello usó un tocado en forma de cabeza de ciervo con lágrimas de diamante. Algunos invitados llevaban máscaras con rostros dobles, y una de las invitadas tenía una jaula para pájaros en la cabeza. El diseñador de los disfraces y la decoración de este evento fue nada menos que Salvador Dalí. El autor de las fotografías fue el Barón de Redé. Es muy posible que nadie hubiera sabido cómo se divertía la élite de la época si el Barón de Redé no hubiera tenido un conflicto con los Rothschild. Tras la disputa, publicó las imágenes en la prensa y contó que en este baile se realizó un sacrificio con una muñeca que simbolizaba a una joven inocente. A pesar de que estas imágenes siguen impactando al público, algunas personas no ven nada criminal en este baile de máscaras y creen que simplemente fue una extravagante fiesta de Halloween. Kurt Diemberger es considerado uno de los más grandes alpinistas de la historia. Logró ascender con éxito algunas de las montañas más altas del mundo, entre los primeros en hacerlo. Sin embargo, en su vida ocurrió una tragedia que dejó una huella imborrable en su alma. En el año 1957, Hermann Bull, un alpinista ya reconocido, invitó al joven y ambicioso Kurt Diemberger a unirse a la expedición para ascender al Broad Peak, la 12ª montaña más alta del mundo, ubicada en la cordillera del Karakorum. Además de Diemberger y Bull, en el equipo también estaban Markus Schmuck y Fritz Wintersteller. La expedición comenzó el 13 de mayo del mismo año. Los alpinistas eligieron la ruta por la cresta oeste, que parecía llevarlos directamente a la cumbre. El 29 de mayo, el equipo intentó llegar a la cima por primera vez. Sin embargo, subestimaron sus fuerzas y no lograron alcanzar el objetivo,
por lo que tuvieron que posponer el ascenso. El 7 de junio, los alpinistas emprendieron otro intento. Schmuck y Wintersteller fueron los primeros en llegar a la cima y comenzaron el descenso. Kurt intentaba mantenerse cerca de su compañero Bull, pero este se retrasaba debido a un fuerte dolor en la pierna. Cuando quedaba muy poco para llegar a la cumbre, Bull le sugirió a Dienberger que subiera solo, lo que hizo. Durante el descenso, Dienberger notó que su amigo había recuperado fuerzas y lo ayudó a completar el ascenso. Este éxito los motivó a nuevos retos, así que, poco más de 2 semanas después, Bull y Dienberger intentaron la primera ascensión en la historia al monte Chogolisa, que tiene una altura de 7.654 metros sobre el nivel del mar. Ese día, la escalada transcurría con normalidad, pero cuando les quedaban menos de 400 metros para llegar a la cumbre, una tormenta repentina los obligó a retroceder. Durante el descenso, Hermann Bull pisó una cornisa de nieve que se derrumbó bajo su peso, provocando su caída hasta la base de la pared norte, a una profundidad de entre 400 y 800 metros. Falleció en el acto. Kurt Dienberger sobrevivió solo porque en esta expedición los alpinistas no estaban atados con cuerda. Lamentablemente, esta no fue la única tragedia en la vida de Dienberger. En el año 1986, su esposa, la alpinista británica Julie Tullis, murió durante una expedición al monte K2. La fotografía que estás viendo fue tomada el 17 de marzo de 1973 por el fotógrafo Slava Vedder en una base militar en California. Ese día fue especialmente significativo para las familias de los aviadores militares que regresaban a casa tras haber sido prisioneros en Vietnam. En la imagen aparece el coronel Robert Sturm y su familia. A simple vista, todo parece estar bien en la foto. Una familia feliz da la bienvenida a Robert y todos están alegres porque el jefe de familia está vivo y ha regresado a casa. Sin embargo, cuando la fotografía recibió el prestigioso premio Pulitzer, el mundo entero descubrió que detrás de la felicidad del regreso a casa se escondía una verdadera tragedia para el coronel Sturm. Robert Sturm pasó 6 largos años en Vietnam, 5 de los cuales estuvo en cautiverio. Pocos días antes de su liberación, recibió una carta de su esposa. En ella, la mujer le escribió que ya no podía esperarlo más, que había encontrado a otro hombre y que, por lo tanto, solicitaba el divorcio. Por supuesto, el coronel estaba feliz de regresar a casa, pero la traición de la mujer que amaba fue un verdadero golpe para él. Se sabe que, un año después, la pareja se divorció y Sturm quedó completamente solo. Esta fotografía muestra a la tripulación del transbordador espacial Columbia. Todos parecen felices y listos para emprender su misión. Ninguno de los astronautas sabía entonces que ninguno de ellos regresaría a casa. El Columbia había demostrado ser un transbordador confiable. Durante sus 22 años de servicio, realizó 28 misiones y pasó en total más de 300 días en el espacio. El 16 de enero de 2003, Columbia despegó con 7 tripulantes a bordo en lo que resultaría ser su última misión. Durante el lanzamiento, un fragmento del material aislante se desprendió y golpeó el panel del ala izquierda del transbordador. Incidentes similares habían ocurrido antes, por lo que los especialistas de la NASA no lo consideraron un problema grave. El 1 de febrero a las 8:15 de la mañana, el transbordador comenzó su descenso. Los astronautas esperaban con ansias regresar a casa, pero a las 8:53 fallaron los sensores del sistema hidráulico y de presión en el tren de aterrizaje izquierdo. A las 8:59 se perdió la comunicación con el Columbia y la nave se desintegró en el aire. Todos los miembros de la tripulación murieron. Posteriormente, se determinó que la causa del desastre fue precisamente el daño en el aislamiento que los especialistas de la NASA habían ignorado. La tripulación del Columbia se convirtió en el tercer equipo que perdió la vida en misiones de la NASA. Esta fotografía fue tomada en 1971. En ella puedes ver a los participantes de un inquietante experimento conocido como el experimento de la prisión de Stanford. Este estudio fue realizado por el psicólogo social Philip Zimbardo,
por encargo de la Marina de los Estados Unidos, con el propósito de comprender la naturaleza de los conflictos en el cuerpo de Marines y en las instituciones penitenciarias. Para participar en el experimento, fueron seleccionados 24 estudiantes de la Universidad de Stanford. Los principales criterios para los participantes eran buena salud física y estabilidad psicológica. Los estudiantes fueron divididos al azar en dos grupos. El primero desempeñaría el papel de guardias, mientras que el segundo asumiría el rol de prisioneros. El experimento se llevó a cabo en el sótano de la Facultad de Psicología, que fue acondicionado como una prisión improvisada. A los participantes se les proporcionaron uniformes acordes con sus roles, y a partir de ese momento, comenzó un auténtico juego que pronto desdibujó la línea entre la investigación y la realidad. Los estudiantes que asumieron el papel de guardias empezaron a idear diferentes castigos para someter a los prisioneros, mientras que estos últimos comenzaron a sentirse cada vez más oprimidos emocionalmente. Dos de ellos incluso tuvieron que abandonar el experimento y buscar ayuda psicológica. Inicialmente, Philip Zimbardo planeaba que el experimento durara 2 semanas, pero no esperaba que la transformación psicológica de los estudiantes ocurriera tan rápido. Al final, se vio obligado a interrumpir el estudio al 6º día de su inicio. Este experimento demostró cuán poderosamente una situación puede influir en el comportamiento humano, llegando a prevalecer sobre los valores y rasgos de personalidad individuales. En esta fotografía aparece Anneliese Michel, una joven que se convirtió en la inspiración para la protagonista de la película de terror El exorcismo de Emily Rose. Así lucía Anneliese antes de que su vida se convirtiera en una pesadilla. En imágenes posteriores, su apariencia era completamente distinta. Anneliese Michel nació en el año 1952 en Alemania y creció en una familia profundamente religiosa. Desde niña, asistía a misa 2 veces por semana, cantaba en el coro de la iglesia y rezaba el rosario. No mostraba signos de ninguna anomalía, pero a los 16 años perdió el conocimiento repentinamente y desde entonces comenzó a sufrir convulsiones nocturnas. Durante los episodios parecía no tener conciencia de lo que ocurría a su alrededor. Después de consultar a un neurólogo, Anneliese fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal. Se le recetaron medicamentos, pero estos no tuvieron efecto. Su condición empeoró y empezó a escuchar voces demoníacas y a ver sus rostros por las noches. Su familia, profundamente creyente, buscó la ayuda de sacerdotes, pero al principio estos se negaron a intervenir. Finalmente, cuando Anneliese comenzó a ladrar como un perro y a comer objetos no comestibles, el exorcista Ernst Alt aceptó ayudarla. Los obispos locales autorizaron el ritual, pero pidieron que se mantuviera en secreto. Durante 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 rituales de exorcismo católico. Desafortunadamente, los rituales no lograron salvarla, y finalmente falleció a los 23 años por deshidratación y desnutrición. Los sacerdotes que realizaron el exorcismo fueron declarados culpables de homicidio involuntario y sentenciados a 6 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Los padres de Anneliese fueron exonerados de cualquier castigo. En esta fotografía puedes ver a Daylen Pua, un joven de 18 años que desapareció en febrero de 2015 en Hawái. El joven soñaba con subir la famosa escalera Haiku, también conocida como la escalera al cielo. Esta escalera fue construida en 1942 y consta de 3.922 escalones que conducen a la cima del acantilado Koolau. En su momento, albergaba una torre de radio de la Marina de los Estados Unidos, pero con el tiempo quedó abandonada. En el año 2013, la escalera fue cerrada al público por razones de seguridad, pero eso no detuvo a los aventureros. Daylen también decidió visitar este lugar, a pesar de que sus padres le prohibieron hacer este viaje. Ignorando las advertencias y el peligro, el joven siguió adelante con su plan. El 25 de febrero, publicó en su cuenta de redes sociales una fotografía de la escalera Haiku y anunció que planeaba subirla. Al día siguiente, envió imágenes a sus familiares. En una de ellas, se puede ver una silueta en los arbustos detrás de Daylen, que parece una figura humanoide. Lamentablemente, Daylen nunca regresó a casa.
En su búsqueda participaron rescatistas, voluntarios, drones e incluso un helicóptero de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, ni él ni su cuerpo fueron encontrados. Los internautas creen que su desaparición podría estar relacionada con la extraña figura que apareció en su fotografía tomada en modo selfie. El autor de esta imagen, en la que aparecen John Lennon y Mark Chapman, fue Paul Goresh. La fotografía fue tomada el 8 de diciembre de 1980, solo unas horas antes de que el mundialmente famoso líder de The Beatles fuera asesinado. Más tarde, se reveló que en esta foto, John Lennon estaba capturado junto con su propio asesino. Paul Goresh era un fanático devoto del trabajo de John Lennon. Solía esperar afuera de la casa del cantante, recoger autógrafos y tomarse fotos con su ídolo y su esposa, Yoko Ono. El 8 de diciembre, Paul, como de costumbre, esperaba afuera de la casa de Lennon para poder hablar con él nuevamente. En un momento dado, se le acercó un hombre robusto con un disco de Double Fantasy, la más reciente grabación de estudio de John y Yoko. Ese hombre era Mark Chapman, el futuro asesino de Lennon. Cuando John y Yoko salieron de su casa, Chapman le pidió a Paul que fotografiara el momento en que Lennon firmaba el disco para él. Paul aceptó y tomó la foto que Chapman le había solicitado. Después de eso, Paul se fue a casa, pero Mark se quedó. 6 horas más tarde, Paul escuchó en la televisión la noticia del asesinato de Lennon. Mark ni siquiera intentó huir y pronto fue arrestado. Más tarde, Paul contó a la prensa que había tomado una fotografía de Lennon con su asesino. Después de esa revelación, el periódico New York Daily News le ofreció $2,000 solo por ir a su oficina y otros $10,000 por la foto en sí. Posteriormente, Paul ganó millones de dólares con la venta de la imagen, que se convirtió en una de las fotografías más icónicas del siglo XX. En este retrato ves a una niña llamada Ginny Wiley. A primera vista, puede parecer una adolescente común, pero si miras sus ojos, verás un vacío profundo. Ginny Wiley nació en 1957 y durante 13 años sufrió un trato cruel a manos de su padre, Clark Wiley. Esta niña tuvo que soportar innumerables abusos y violencia. Además, durante todo ese tiempo, estuvo completamente aislada en una pequeña habitación. En 1970, la madre de Ginny finalmente escapó con ella de casa y acudió a los servicios sociales locales. Los trabajadores de la entidad quedaron impactados por el estado de la niña. A sus 13 años, pesaba solo 26 kilogramos. No sabía hablar, ni usar cubiertos, ni siquiera el baño. La madre de Ginny contó que su hija había llegado a esa condición debido a su padre. Sin embargo, a pesar del juicio, ninguno de los padres de la niña fue castigado. Ginny fue retirada de su familia. A lo largo de su vida, fue adoptada varias veces, pero en cada hogar de acogida siguió sufriendo abuso. Hoy en día, Ginny tiene 66 años y vive en un asilo en Los Ángeles. Desafortunadamente, debido a la crueldad de su propio padre, su vida quedó completamente destruida para siempre. La historia de la muerte del grupo de excursionistas Dyatlov es una de las más misteriosas y trágicas del mundo. Hasta el día de hoy, lo que les sucedió sigue siendo un enigma. El líder del grupo, compuesto por 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, era el experimentado excursionista Igor Dyatlov. A finales de enero de 1959, estos jóvenes emprendieron una expedición de esquí. Planeaban ascender a las cimas de Oykachakul y Otorten y luego llegar al asentamiento de Visay, desde donde debían informar el final de su ruta el 12 de febrero. Sin embargo, en la fecha programada, el grupo no apareció en el asentamiento. El 19 de febrero, se tomó la decisión de iniciar una operación de búsqueda y rescate. La búsqueda duró una semana, y solo el 26 de febrero se encontró la tienda de campaña del grupo en la ladera de la montaña, rasgada desde el interior. Sin embargo, no había nadie dentro. No muy lejos de la tienda se encontraron huellas en la nieve que se dirigían hacia el bosque. Esto sugirió que los excursionistas habían abandonado la tienda apresuradamente. Los rescatistas comenzaron a inspeccionar el área circundante y en un radio de 1,5 kilómetros de la tienda, lograron encontrar los cuerpos de todos los miembros del grupo.
En los cadáveres de los jóvenes se encontraron signos de congelación, así como diversas heridas. Existen numerosas teorías sobre lo ocurrido, que van desde causas naturales hasta explicaciones místicas. Sin embargo, la investigación oficial concluyó que la causa de la muerte del grupo fue un accidente provocado por una fuerza natural. Según la versión oficial que explica la muerte del grupo Dyatlov, el 1 de febrero de 1959, los excursionistas llegaron a la ladera oriental de la montaña Kholat-Syakhl y decidieron acampar allí para pasar la noche. Durante la noche, el clima empeoró significativamente y los fuertes vientos provocaron una avalancha. Probablemente, al escuchar el sonido de la avalancha acercándose, los estudiantes cortaron la tienda y corrieron cuesta abajo. Intentaron hacer una fogata cerca de un gran cedro, pero el intenso frío y el viento hicieron su trabajo. Esta hipótesis explica razonablemente la muerte del grupo Dyatlov. Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con ella y creen que los estudiantes fueron víctimas de un ataque violento. Las lesiones en sus cuerpos respaldan esta teoría. Por esta razón, el incidente de Dyatlov sigue siendo una trágica y enigmática historia. En esta fotografía aparecen Howard Ashman y Alan Menken en la ceremonia de los premios Oscar, recibiendo el galardón por la música de la famosa película animada La Sirenita. Ashman y Menken trabajaban en conjunto en Disney. En la imagen, ambos compositores parecen felices porque su esfuerzo fue reconocido, pero detrás de sus sonrisas se esconde una historia triste. Solo unas horas antes de la ceremonia, Ashman le confesó a su amigo que estaba gravemente enfermo. Menken trató de apoyar a su colega, pero la noticia, por supuesto, lo conmocionó. A pesar de la tragedia, Menken pidió a Ashman que continuaran trabajando juntos, ya que el trabajo podría ayudar a distraerlo de los pensamientos sobre su enfermedad. Juntos escribieron la música para La Bella y la Bestia. Lamentablemente, Ashman nunca llegó a ver el estreno de la película y solo pudo ver una versión de prueba antes de su fallecimiento. En esta imagen puedes ver una tarjeta coleccionable con el famoso jugador de baloncesto Mark Jackson. Durante mucho tiempo, nadie notó nada inusual en ella, hasta que algunos fanáticos observadores descubrieron que en la foto aparecen los asesinos Lyle y Eric Menéndez. El 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric Menéndez cometieron un terrible crimen. Asesinaron a sus propios padres. La brutalidad del asesinato fue tal que cuando los policías llegaron a la escena, pensaron que los esposos Menéndez habían sido ejecutados por criminales experimentados. En ese momento, los hermanos lograron evitar ser descubiertos engañando a los investigadores. Dijeron que, en el momento del crimen, estaban en el cine y que al regresar a casa, encontraron a sus padres muertos. Sin embargo, en 1996, finalmente fueron arrestados. ¿Por qué los hermanos decidieron matar a sus padres? Resultó que solo querían obtener el dinero en efectivo de su padre, un reconocido empresario millonario. Entre las compras que hicieron con la herencia, además de autos y relojes caros, adquirieron entradas para un partido de baloncesto, donde fueron captados en la foto que posteriormente se convirtió en una tarjeta coleccionable. Hoy en día, esta tarjeta es única y muy deseada por los coleccionistas. En eBay se pueden encontrar tanto versiones sin certificar como certificadas. Las tarjetas sin certificar tienen un valor aproximado de $15, mientras que las versiones certificadas por PSA pueden alcanzar hasta $456. En marzo de 1980, los científicos notaron que el volcán Monte Santa Elena, ubicado en el estado de Washington, comenzaba a mostrar actividad. Las previsiones no eran alentadoras y se esperaba que pronto comenzara una erupción catastrófica. Equipos de investigación y fotógrafos llegaron al volcán, entre ellos Robert Landsburg. Landsburg había estado colaborando con científicos durante mucho tiempo, y en esta ocasión llegó al Monte Santa Elena, no solo para capturar impresionantes imágenes de la erupción, sino también para ayudar a los vulcanólogos. El volcán había estado preparándose para la erupción durante varias semanas. Durante este tiempo, se registraban pequeños terremotos.
Los científicos asumieron que la erupción ocurriría como suele suceder, con una explosión de lava y ceniza, pero todo sucedió de manera diferente. El 18 de mayo de ese año, el monte Santa Elena explotó. En ese momento, Robert Landsburg estaba en su ladera. Su cámara estaba montada en un trípode, y gracias a ello, pudo capturar el inicio del desastre. Sin embargo, el fotógrafo se encontraba en grave peligro. Una pared de ceniza, rocas y gases calientes se dirigía hacia él. La velocidad del flujo piroclástico era de aproximadamente 500 kilómetros por hora. Landsburg comprendió que no tendría tiempo de escapar, por lo que decidió seguir capturando lo que estaba ocurriendo con el volcán. Cuando el flujo piroclástico estaba demasiado cerca, el fotógrafo sacó el rollo de película, lo colocó en su mochila y se acostó sobre ella para proteger las imágenes únicas con su cuerpo. Desafortunadamente, Landsburg murió, pero gracias a su valentía y sacrificio, logró documentar todas las etapas de la erupción. Estas fotografías se convirtieron en la base del informe sobre la erupción y en modelos que ayudan a predecir y anticipar las consecuencias de futuras catástrofes. El Hotel Stanley está ubicado en la ciudad de Estes Park, en el estado de Colorado. Fue construido en 1909 por el matrimonio Stanley y durante muchos años funcionó como un hotel común y corriente. Sin embargo, a partir de la década de 1980, el personal del hotel y sus huéspedes comenzaron a contar escalofriantes historias sobre fantasmas que habitaban en sus instalaciones. Según estos relatos, en ocasiones se puede escuchar el piano antiguo de la señora Stanley tocando solo, así como ver el espíritu del señor Stanley, quien a veces aparece en la sala de billar. Los edificios antiguos suelen estar asociados con la presencia de fantasmas, por lo que muchas personas no creían en estas historias. Sin embargo, gracias a las fotografías tomadas por un huésped del hotel llamado Henry Yao, los relatos sobre los espíritus de los Stanley dejaron de ser meras leyendas. La fotografía de Yao se volvió viral en Internet, ya que en ella se puede ver claramente una figura que se asemeja a un fantasma. Según el autor de la imagen, él simplemente quería fotografiar la hermosa escalera principal del hotel, pero al revisar la foto, notó la inquietante figura. Yao también afirma que, en el momento de la toma, no había nadie en la escalera. Tras la publicación de esta imagen en la red, el Hotel Stanley se volvió extremadamente popular. Debido a esto, los críticos creen que la historia del fantasma es una estrategia de marketing bien elaborada para atraer nuevos huéspedes. Sin embargo, este hotel ya era famoso desde hace mucho tiempo, ya que sirvió de inspiración para el reconocido escritor Stephen King en la creación de su exitosa novela El Resplandor. Esta fotografía fue publicada en Internet hace poco tiempo. El autor de la publicación contó que la imagen muestra a su padre, quien vivió una experiencia escalofriante. Según el hombre, su padre se dedicó a la arqueología durante muchos años. Siempre realizaba sus expediciones solo. En su última investigación, viajó a Egipto. Desde allí, le envió un correo electrónico a su hijo diciendo que había descubierto un túnel misterioso que podría conducir a la tumba de un faraón. En su mensaje, el anciano también mencionó que la entrada al túnel tenía un aspecto muy extraño, ya que estaba completamente cubierta de afiladas púas. También señaló que le sorprendía mucho que las púas no se hubieran oxidado tras tanto tiempo. El autor de la publicación intentó disuadir a su padre de descender a ese túnel, pero el arqueólogo aficionado estaba decidido a realizar un descubrimiento importante para la ciencia. Desafortunadamente, su decisión de bajar fue fatal. Sin embargo, logró tomar una selfie justo antes de descender. Esa fotografía se convirtió en la última imagen de su vida. Esta imagen captura a Beck Weathers, un hombre que se encontró en un peligro mortal, pero que a pesar de todo logró sobrevivir. La historia de supervivencia de Weathers ocurrió en 1996. En ese momento, el patólogo estadounidense de 49 años emprendió la ascensión al Everest como parte de un grupo dirigido por el experimentado alpinista neozelandés Rob Hall. El Everest es la montaña más alta de nuestro planeta.
Las condiciones climáticas en este lugar son siempre impredecibles, por lo que los alpinistas están preparados para que su ascenso pueda ser el último. Eso fue exactamente lo que le sucedió al grupo al que pertenecía Weathers. En la noche del 10 al 11 de mayo, la expedición fue alcanzada por una tormenta feroz. La temperatura del aire descendió hasta 60 grados bajo cero. Un frío extremo, vientos fuertes y la falta de oxígeno hicieron que las condiciones fueran extremas. Las personas quedaron atrapadas y no pudieron resistir las fuerzas de la naturaleza. Poco antes de la expedición, Weathers había sido sometido a una cirugía para tratar la miopía y temporalmente quedó ciego debido a la exposición a la luz ultravioleta en la altitud. Estaba completamente exhausto y vio morir a otros miembros de la expedición. Parecía que él tampoco tenía ninguna oportunidad. El líder del grupo, Rob Hall, le sugirió a Weathers quedarse en la altura, a unos 400 metros de la cumbre. Hall partió en busca de ayuda, pero no pudo llegar al campamento y murió. Extremadamente debilitado y con severas congelaciones, Weathers intentó descender al campamento por su cuenta, pero cayó en un montón de nieve. Increíblemente, cuando la tormenta se calmó, despertó y, a pesar de la grave congelación en su rostro y extremidades, logró bajar. Al llegar al campamento, encontró a otros alpinistas que, al verlo, pensaron que no podría sobrevivir con semejante nivel de congelación. Pero Weathers les demostró lo contrario. Desafortunadamente, los médicos tuvieron que amputarle las manos, los dedos de los pies y la nariz, que más tarde fue reconstruida usando tejido de su frente y orejas. Pero lo más importante es que logró sobrevivir milagrosamente. Hoy en día, Beck Weathers tiene 77 años y no se arrepiente en absoluto de su aterrador viaje. En la década de 1970, en Estados Unidos era popular un programa de televisión llamado El Juego de las Citas. Según el formato del programa, la protagonista femenina hacía preguntas a 3 solteros, a quienes podía escuchar, pero no ver, y al final elegía a quien le pareciera más atractivo por sus respuestas y voz. En 1978, ocurrió un caso escalofriante en el programa. Un hombre llamado Rodney Alcala participó como concursante. Se presentó como un fotógrafo exitoso, apasionado por el paracaidismo y las carreras de motocicletas. Cabe destacar que Alcala tenía una sonrisa encantadora y una gran carisma. Además, era un hombre muy atractivo y bien arreglado, lo que inmediatamente llamó la atención de todos los presentes. En ese episodio, 3 hombres, incluido Alcala, competían por la oportunidad de tener una cita con Cheryl Bradshaw, una joven atractiva que esperaba encontrar el amor en el programa. Después de una serie de preguntas, Cheryl eligió a Alcala como su acompañante. Sin embargo, después de hablar con él detrás de cámaras, decidió cancelar la cita. Más tarde, se supo que Alcala era un asesino en serie y violador, que ya había cumplido condena en prisión por abuso de una niña. En el momento de la grabación del programa, ya había asesinado al menos a 2 mujeres. Si Cheryl hubiera aceptado la cita, podría haber quedado a solas con un peligroso criminal. Esta fotografía fue tomada en 1937 por el famoso fotógrafo soviético Víctor Buya. En ella, se pueden ver alrededor de un centenar de niños pioneros usando máscaras de gas. Hoy en día, esta imagen parece extraña y un poco inquietante, pero lo que quizás resulte aún más desconcertante es por qué todos estos niños fueron reunidos en un campo cerca del bosque y por qué llevaban máscaras de gas. La razón es que, después de la Primera Guerra Mundial, los países se preparaban activamente para el inicio de una nueva guerra. Esta imagen ilustra claramente el entrenamiento militar de los pioneros ante un posible ataque sorpresa del enemigo. Dado que los niños son el futuro, el gobierno soviético hizo todo lo posible para protegerlos. Por esta razón, los niños recibían formación militar como parte de su educación escolar. Los jóvenes eran instruidos en el manejo de armas, primeros auxilios y conocimientos sobre medidas de autoprotección. Es interesante señalar que no solo la Unión Soviética llevó a cabo este tipo de entrenamiento militar entre los niños. Otros países también emplearon tácticas similares para proteger a las futuras generaciones. En Internet se pueden encontrar fotografías similares de niños con máscaras de gas tomadas en países europeos.
En 1839, Joseph Nicéphore Niepce y Louis Daguerre desarrollaron la primera tecnología para la creación de imágenes, la daguerrotipia. A partir de ese momento, comenzó la gran era de la fotografía. Por supuesto, en el siglo XIX, el retrato fotográfico se consideraba un lujo que pocas personas podían permitirse. Sin embargo, a pesar de ello, durante la época de la daguerrotipia, se hizo popular un estilo de fotografía inusual y escalofriante llamado post-mortem. Este consistía en sesiones fotográficas de personas fallecidas. Sin duda, los retratos de difuntos pueden parecer algo perturbador para la gente moderna, pero en aquel tiempo era algo completamente distinto. Los principales clientes de estas fotografías eran padres que habían perdido a sus hijos. En el siglo XIX, la mortalidad infantil era alta, y estas imágenes se convertían en la única forma de conservar el recuerdo del rostro del ser querido. Para hacer que los fallecidos parecieran vivos, se les maquillaba y se les vestía con atuendos festivos, y para mantener la estabilidad del cuerpo, se utilizaban soportes especiales. Con el tiempo, la gente comenzó a fotografiarse no solo con niños, sino también con familiares fallecidos. En aquella época, estas sesiones eran un evento importante para el cual toda la familia se preparaba. Con el paso de los años, la moda de la fotografía post-mortem desapareció y la sociedad cambió su percepción al respecto. Sin embargo, este estilo se convirtió en una parte inseparable de la historia de la fotografía y sigue sorprendiendo y conmocionando a los espectadores modernos. Esta misteriosa fotografía fue tomada en la madrugada del 3 de agosto de 1952. En ella podemos ver 4 esferas luminosas que vuelan en formación en el cielo, como una bandada de pájaros. El autor de esta imagen única es Albert Schell, un empleado de la base aérea de la Guardia Costera en el estado de Massachusetts. Ese día, Schell notó un extraño fenómeno en el cielo a través de la ventana. Por ello, tomó su cámara y se acercó a la ventana. Solo tuvo tiempo de hacer una foto antes de que los misteriosos objetos esféricos desaparecieran para siempre. El hombre contó lo sucedido a su colega y juntos decidieron revelar el negativo. Afortunadamente, los enigmáticos objetos no identificados aparecieron en la imagen. Curiosamente, una semana antes de este incidente, se había observado un fenómeno similar en el estado de Washington. Por esta razón, la foto de Schell se difundió rápidamente en los medios de comunicación y se convirtió en una verdadera sensación. Hasta el día de hoy, esta fotografía sigue siendo objeto de numerosos debates. Muchas personas están convencidas de que en la imagen aparecen naves extraterrestres. Sin embargo, los críticos opinan lo contrario y creen que los objetos en la foto tienen un origen óptico y que, lo más probable, sean reflejos del sol en la ventana. Las personas suelen apasionarse por el coleccionismo. Algunos coleccionan sellos, otros figuras decorativas y algunos gastan sumas increíbles en la compra de automóviles raros. Sin embargo, entre todos ellos, la colección más macabra perteneció al general inglés y etnógrafo Horatio Gordon Robley, quien vivió en el siglo XIX. En esta fotografía puedes ver tanto a él como a su colección. Horatio Robley se hizo famoso por haber reunido una colección de mokomokai, cabezas tatuadas momificadas de los maoríes, los pueblos indígenas de Nueva Zelanda. Pero, ¿de dónde obtenía el general los ejemplares para su colección? Robley, siendo oficial británico, sirvió en Nueva Zelanda durante las Guerras de la Tierra en la década de 1860. Durante su servicio, desarrolló un gran interés por la etnología y el arte del tatuaje maorí. Fue entonces cuando comenzó a comprar las cabezas momificadas a los habitantes de Nueva Zelanda. En total, el general logró reunir una colección de 40 cabezas. Cuando envejeció, ofreció venderla al gobierno neozelandés, pero su oferta fue rechazada. Finalmente, la mayor parte de la colección fue vendida al Museo Americano de Historia Natural por 1.250 libras esterlinas. Y con esto hemos llegado al final. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.